Recibí una tarjeta de cumpleaños de un miembro de mi iglesia. Por supuesto, tocaba el tema de que se está poniendo viejo, y era de esperar algo así. ¿Se dio cuenta que el único momento en nuestras vidas cuando queremos tener más edad es cuando somos niños? Cuando uno tiene menos de 10 años, está tan desesperado por crecer que ya habla en fracciones. ¿Cuántos años tienes? 5 y medio, pero en 3 semanas voy a tener 6. Luego viene la adolescencia, y ahí sí, nadie lo puede detener. Uno prácticamente salta al próximo número. ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 16. Uno puede estar cerca de los 14, pero igualmente dice 16 eventualmente. Después llega el gran día. Uno cumple 21 años. Hasta decirlo suena único. Cumplo 21. Pero después, uno llega a los 30. ¿Qué pasa ahora? Cumplió 30. Suena mal. Como si uno hubiese llegado a la fecha de vencimiento y tuviera que ser desechado. ¿Qué cambió? Después uno va hacia los 40, llega a los 40, llega a los 50, después logra los 60. Para ese entonces uno trae tanto envión que llega a los 70. Después uno se transforma en un octogenario. Y esto no termina aquí. Al llegar a los 90, uno comienza a ir para atrás. Acababa de cumplir 92. Luego, algo extraño sucede. Si uno pasa los 100 años, vuelve a ser un niño. ¿Cuántos años tienes? 100 y medio. De hecho, en 3 semanas voy a cumplir 101. ¿No pasa rápido la vida? Hace unos días, contesté el teléfono y la llamada era para mi esposa, de una compañera suya de la universidad. Llamaba para hablar con Marcia. Como mi esposa no estaba, ella me dejó un recado que le avisara que su hijo se había comprometido y que estaba presto a casarse. Le dije, ¿su hijo cuántos años tiene? Ella se rió y me dijo, tiene 20. Yo le dije, ¿en serio? Pero espere un poco, somos muy jóvenes aún para ser tan viejos. Y ella se rió también. ¿Cómo cambia la vida? A veces debido a los cambios, las presiones, las tribulaciones que nos tocan vivir, a los 38 o a los 48 o 58 quisiéramos volver a tener 5 de nuevo, cuando la vida era sencilla. Me enviaron una carta hace poco, un amigo de otra iglesia. Permítame leerla. El encabezado dice en letras mayúsculas, renuncia. He aquí, ofrezco mi renuncia como adulto. He decidido aceptar las responsabilidades de un pequeño de 6 años nuevamente. Quiero ir a McDonald's y pensar que es un restaurante de 5 estrellas. Quiero jugar a quién puede soplar la burbuja más grande. Quiero volver a pensar que los chocolates son mejor que el dinero porque los puedo comer. Quiero tomar jugo y disfrutar de las golosinas con mis amigos. No quiero cambiarme de ropa porque tengo una pequeña mancha y quiero disfrutar cada día como si fueran vacaciones de verano. Quiero regresar a esos tiempos en los cuales la vida era simple. Todo lo que uno sabía era felicidad, ya que uno no daba cuenta de todas las cosas que lo podían preocupar o irritar. Quiero estar contento y expectante de las cosas simples, tal como mis nuevos juguetes o salir a jugar con amigos. Quiero volver a la simpleza. No quiero que mi día consista en fallas de mi computadora, papeleo en la oficina, limpiar los niños, noticias deprimentes, enfermedades y pérdidas. Quiero estar en mi triciclo y volver a creer que los 3 chiflados son reales. Así que aquí está mi chequera, las llaves de mi auto, mi tarjeta de crédito, los planes de jubilación, mi teléfono celular, mi fax y mi carpeta de préstamos. Renuncio oficialmente a ser adulto. Yo también quiero volver a vivir una vida simple, libre de problemas y desafíos dolorosos. Quiero vivir donde el agua es calma y la brisa serena. Usted sabe, tal como yo, que la vida no es así. La vida no es sencilla. Inclusive nuestro Señor dijo que cada día tiene sus propios males. El doctor Richard Sweeney, director de alabanzas durante mis años de estudio en el Seminario Teológico de Dallas, le dio una perspectiva interesante al tema de envejecer y de los problemas y preocupaciones cotidianas. El siguiente párrafo pertenece a un comentario del libro de Santiago por Kent Hughes, Haciendo perlas. La vida en esta tierra carecería de valor si nosotros erradicáramos cada fuente de tribulación y adversidad. Aún así,
Muchos de nosotros nos rebelamos contra las cosas que nos irritan y tenemos como gran pérdida lo que debía ser una gran ganancia. Se dice que las ostras son sabias, ya que cuando algo que es molesto, como ser un grano de arena, penetra el caparazón, ésta comienza a cubrirlo con lo más precioso que tiene, y de ahí sale una perla. La molestia causada es frenada al involucrarla en la formación de la perla. Imagínese esto: una perla es simplemente victoria sobre la tribulación. Esto me gusta, lo voy a volver a repetir. Una perla es simplemente victoria sobre la tribulación. Llegamos al último capítulo en las memorias de Nehemías, instancia en la cual el reloj adelanta más de una década y Nehemías ya tiene 70 años de edad. Creo que es muy significante que Dios haya cerrado este libro tan dinámico, lidiando con tribulaciones y presiones. Pero esa es la realidad. Esta es la verdadera cara de la vida cristiana. No es feliz para siempre, no por ahora. Por ahora no va a ser cómodo llevar la cruz diariamente. Vivir piadosamente no implica ser victorioso sobre una serie de problemas y luego pasar a una nueva tanda. A veces implica luchar con las mismas adversidades una y otra vez. Nehemías acaba de experimentar una gran victoria. Ha limpiado la ciudad, reconstruido el muro, expulsado a los enemigos, unificado al pueblo y trajo al mismo un avivamiento. Si hubiera que elegir un momento para que el 70añero Nehemías renunciara a la batalla, este sería el momento ideal. De hecho, de haber habido un momento en el cual Nehemías no necesitaba tener más disputas, hubiera sido ahora. De haber un momento en la vida de Nehemías en el cual él se podría desilusionar por las presiones y tribulaciones de la vida, este sería el momento. Uno prácticamente espera que Nehemías diga: yo renuncio. Quiero que la vida sea como era cuando era niño. Quiero regresar a la vida simple y sencilla. Pero en su avanzada edad, justo cuando uno se lo imagina libre de preocupaciones, Nehemías forma otra perla, revelando de esta manera su fe ejemplar y sus momentos más íntimos con Dios. Antes de echar un último vistazo a su diario personal, quiero hacer dos observaciones que vienen de la experiencia propia de Nehemías. Aquí encontramos dos lecciones realistas acerca de la vida cristiana. Primero, su mayor prueba de fe siempre es la próxima. Y segundo, su mayor muestra de integridad aún está por suceder. Entonces, no se duerman los laureles. Las victorias pasadas no garantizan victorias futuras. Su mayor prueba como creyente está a la vuelta de la esquina. La pregunta es: ¿usted se retirará de la ardua labor de la vida cristiana o formará perlas para la gloria de Dios? Veremos hoy la persistencia del pecado. Démosle una mirada al hombre que no huyó de las tribulaciones de la vida. La primera situación que se le presentó a Nehemías incluía la persistencia del pecado de comprometer su integridad. Fíjese en el capítulo 13, versículos 1 al 7, dice así la Biblia: Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían estar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios.
Si usted junta cronológicamente las piezas, descubrirá que después de que Nehemías había servido como gobernador por varios años en Jerusalén, él regresó al rey Artajerjes. Se quedó por varios años sirviéndole en su palacio. No sabemos con certeza, pero tal vez escuchó que su antiguo enemigo estaba ganando terreno nuevamente dentro de los muros de la ciudad. Tobías, así como el versículo 5 nos dice, había obtenido una suite de habitaciones dentro del mismísimo templo. Un amonita estaba viviendo en el templo de los judíos en clara violación a la ley. El versículo 4 nos cuenta que Eliasib, el sumo sacerdote, le había dado a Tobías las habitaciones. Este sumo sacerdote estaba relacionado familiarmente con Sanbalat. Tal vez se acuerde que Sanbalat y Tobías eran amigos y coenemigos de Nehemías. Así el sumo sacerdote se estaba alineando con el enemigo y lo había invitado a morar en el templo. A veces los enemigos operan así, se infiltran. Un autor dijo, hasta el día de hoy, Satanás no siempre pelea contra la iglesia, a veces se hace miembro de una. Nehemías me recuerda de nuestro Señor, cuando entró al templo con un látigo, desalojó a todos los gentiles que estaban haciendo negocios allí, literalmente los expulsó, volteándole las mesas. Fíjese los versículos 8 y 9. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Se imagina a Nehemías en esta instancia? Al ver lo que está aconteciendo, arroja toda la ropa de Tobías, sus muebles, afeitadora, bata de baño, todo. Luego de extraer todo, procede a fumigar ceremonialmente las habitaciones. Y un autor comentó al respecto, Nehemías ni siquiera quería sentir el olor de Tobías cerca. Queridos amigos, Nehemías maneja esta situación de la misma manera que lo hizo en el capítulo 4 y en el capítulo 6. Lo hizo de inmediato y sin comprometer su reputación. No hubo diálogo ni café de por medio. Ninguna maniobra o averiguación para ver si Tobías tenía un lugar donde quedarse. ¡No! Había pecado en el campamento y un pecador en el templo. Nehemías se encargó de resolver la situación inmediatamente. Déjeme recordarle que hoy, en esta dispensación de la gracia, según 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, sois templo de Dios. Y de acuerdo con 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Permítame ahora hacerle una pregunta. ¿Cómo trata usted con el pecado en su propio templo? ¿Ha usted arreglado unas habitaciones e invitado a algo que no pertenece al templo de Dios a vivir y a vivir dentro suyo? ¿Ha decorado secretamente alguna habitación en su corazón e invitado a la codicia, el orgullo o la deshonestidad a morar en él? Trate con el pecado de la misma manera como lo hizo Nehemías, sin comprometer su integridad. Él lo hizo inmediatamente y sin poner excusas. Con decisión. ¿Sabe una cosa? Mantenga el templo de Dios limpio. Otra situación pecaminosa se le presenta a Nehemías. Esta es la persistencia del pecado de egoísmo. Fíjese en el versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Detengámonos un momento. ¿Puede imaginarse cómo se habrá sentido Nehemías? Yo creo que hay cierto peso detrás de estas palabras, encontré a sí mismo. ¿Se imagina cuán desalentador debe haber sido? En nuestro estudio de Nehemías, capítulo 10, vimos cómo la nación judía firmaba un documento, una declaración, que decía específicamente que ellos no iban a retener ninguna ofrenda o recurso financiero para el templo. Y ahora, unos años después, Nehemías descubre que no han cumplido con su palabra. Él dice, encontré a sí mismo. Francamente, esto lo devastó, como verá en un momento. Esto es semejante a aquel maestro que descubre la deshonestidad de un alumno favorito. La mujer del hombre que le prometió que no volvería a beber y luego encuentra una botella escondida en el armario.
Los padres que escucharon de la boca de sus hijos que se mantendrían limpios para luego encontrar drogas escondidas en un cajón. La esposa que descubre la infidelidad de su cónyuge. Su corazón se destroza de un momento a otro. Usted quiere abandonar todo. Su alma está dolida y apenas puede respirar. Usted quiere volver a una vida más sencilla. Nehemías descubrió la infidelidad del pueblo de Dios, su deshonestidad, su egoísmo. En vez de salir corriendo, él se prepara para enfrentar la situación. En los versículos 11 y 12 dice así la Biblia: Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Puesto de otra manera, él reprende a los líderes. Ellos permitieron que esto suceda, hicieron oídos sordos y ojos ciegos a la infidelidad de la gente. Pero no solo reprende a los líderes, él instruye nuevamente a la gente y los pone en el camino correcto. Fíjese la conversación privada de Nehemías con Dios en el versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Es como decir: Señor, esta gente, qué agonía que va a ser tener que hacer lo mismo de nuevo. Señor, por favor, no te olvides de lo que estoy tratando de hacer aquí por ti y para tu gloria. Ahora, recordemos la primera situación que Nehemías tuvo que enfrentar. Fue la persistencia del pecado de comprometer su integridad. La segunda situación, la persistencia del pecado del egoísmo. Pero esto no fue todo lo que Nehemías descubrió al regresar a Jerusalén. Enseguida se percató de que el pecado del materialismo había penetrado los muros. Fíjese los versículos 15 al 19. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? A propósito, usted habrá notado que Nehemías en el versículo 22 oró después de obedecer. Él oró después de haber actuado, no antes. Hay ciertas cosas que uno no necesita orar antes de hacerlas. Dios ya lo dijo y no hay dudas al respecto. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. La voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación. Este es el término bíblico para las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Usted no necesita orar en cuanto a esto. Usted no tiene que preguntarle a Dios si hay alguna situación en la cual no se aplica o alguna circunstancia, o inclusive si todo el mundo lo hace. Dios dijo no. Romanos capítulo 13, versículo 7 dice: Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Algunos de ustedes estarán pensando en este momento: prefiero que siga predicando en contra de la fornicación. Ustedes no tienen que ponerse de rodillas al final del mes para orar: Señor, ¿es tu voluntad que pague los impuestos? Él ya nos ha dicho esto. No hay vueltas en cuanto a la voluntad de Dios. Me encanta la manera en que Nehemías quita la tentación de entre el pueblo de Jerusalén. Fíjese en los versículos 20 al 21a. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Esta es la manera bíblica de decir: la próxima vez que los vea aquí durante el día de reposo, los voy a dejar con un ojo morado. ¿Se imagina a este hombre septuagenario diciendo: ustedes, los que se juntan en las puertas los días viernes por la noche,
Si los veo nuevamente, los voy a noquear. Ayúdame, Jehová Elohim. Me encanta la próxima frase en el versículo 21. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Continúa el versículo 22 diciendo: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Tratemos con esta amenaza de una forma realista. Nehemías agregó algo a la lista de responsabilidades de los levitas. Dijo: escuchen, hagan lo que hacen siempre durante la semana, pero al llegar el día de reposo, quiero que sean porteros. Mantengan a estos negociantes fuera de los muros. Protejamos al pueblo de las tentaciones de la mejor manera. A propósito, esta debe ser la responsabilidad de cada líder espiritual, incluyendo cada padre. Usted es portero. Mantenga las tentaciones lejos de su familia, de sus hijos, de su rebaño. Al ser portero, usted debe estar siempre alerta. El materialismo y el egocentrismo de nuestro sistema son altamente atractivos. Hace poco leí que somos expuestos a más de 2.000 comerciales por día. 2.000 letreros, radio, televisión, revistas, periódicos, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Sus hijos van a pelear sus batallas más importantes al aprender qué cosas deben escuchar y cuáles deben ignorar. Hace unos años, nuestros mellizos cumplieron 6 años. Fue hace bastante. Estaba leyendo una agenda vieja y vi que había escrito de sus cumpleaños. Recibieron dinero de parte de la familia y de los amigos y estaban sentados en el sofá contando el botín, cuando uno de ellos dijo: yo voy a dar todo el dinero de mi cumpleaños a la iglesia. Miramos a su hermano, el cual dijo: yo no. Pienso gastarlo todo en el centro de compras, voy a comprar caramelos. Recuerdo haber mirado a mi hijo otra vez y uno podía ver la batalla interna que tenía con una mirada diciendo: me había olvidado de esa tienda de golosinas. No sé qué pasó después, pero qué buena ilustración, tanto para adolescentes como para jóvenes y adultos, que quieren hacer un compromiso espiritual, pero luego otras voces nos llaman a desviarnos. ¿Cómo maneja usted el materialismo? ¿Qué tipo de portero está siendo en su propia vida? Finalmente, Nehemías trata el pecado de desobediencia. Fíjese en los versículos 23 y 24. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Tal vez recuerde el problema de la nación en el capítulo 8, mientras Esdras leía de pie la ley. Ninguno de ellos comprendía hebreo. Por horas, Esdras y los sacerdotes estuvieron explicando el significado de las palabras al pueblo. Esta generación tuvo que aprender nuevamente el idioma. Pero en esta instancia, los hijos estaban aprendiendo el idioma de sus madres extranjeras y gentiles. Ninguna de ellas sabía hebreo. No se le estaba enseñando a ninguno de los hijos a leer su idioma nacional. Si ellos no podían leer hebreo, no podían tampoco leer la ley. Y si no podían leer la ley, no podían obedecerla. Y si no podían obedecerla, iban a estar fuera de la voluntad de Dios. En cuestión de unos años, el pueblo de Dios había pasado de avivamiento a rebelión. Fíjese en el versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. ¿Se dio cuenta cómo estos nombres siguen saliendo a la luz? Eliasib, el sumo sacerdote, Sanbalat, lo ahuyenté de mí. El famoso historiador Flavio Josefo nos dice que este nieto de Eliasib se llamaba Manasés. Cuando Nehemías lo echó de Jerusalén, él se fue inmediatamente a vivir con su suegro Sanbalat en Samaria, donde establecieron un falso sistema de adoración en el monte Gerizim. Este falso sistema de adoración era el que practicaban los habitantes de Samaria, conocidos como samaritanos. Nehemías identificó el problema y al creador del problema, y trató con él severamente. Donald Campbell, en su libro Nehemías, el hombre a cargo, escribe:
En estos días, en los cuales todas las áreas de nuestras vidas están llenas de confusión y desorden, hacemos bien al sujetar nuestras almas a la refrescante influencia de un hombre como Nehemías, que era específico en sus propósitos hacia Dios. Nosotros tenemos razón para creer que su influencia penetró en hogares humildes hasta el mismo tiempo del Mesías. Hagamos un par de aplicaciones para nuestras vidas. Primero, Dios no provee la victoria final sobre el pecado, sino victoria reiterada sobre el pecado. William Booth, fundador del Ejército de Salvación, fue citado en uno de los libros de Warren Wiersbe diciendo lo siguiente a su equipo: «Quiero que siempre tengan en mente que es la naturaleza propia del fuego la que lo lleva a apagarse. Uno debe alimentarlo y mover los leños continuamente para que el fuego permanezca encendido». Segundo, la tentación en la vida del creyente no disminuye con la edad, sino que se hace más astuta. Lo mejor es seguir el ejemplo de Nehemías de, primero, derribar las relaciones que comprometen la integridad inmediatamente, actuar ante el egoísmo humildemente, atacar el materialismo de forma realista y tratar con la desobediencia con severidad. Uno de mis autores favoritos es un pastor de una iglesia en el centro de la ciudad de Filadelfia. El volumen que más disfruté de él fue justamente el comentario del libro de Nehemías titulado Nehemías aprendiendo a liderar. El nombre de este hombre es James Montgomery Boyce. Falleció de cáncer de hígado hace unos años, habiendo sido diagnosticado con este mal con 10 semanas de anticipación. Él escribió lo siguiente en las últimas páginas de su comentario: «La vida cristiana lleva trabajo. La Biblia nos dice cuán difícil es al describirla como una batalla. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Y también como una carrera, en 2 Timoteo 4:7, he acabado la carrera. Y como un sacrificio, en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Estudiar la Biblia es difícil, orar es difícil, testificar es difícil, vivir una vida santa en medio de las tentaciones es extremadamente difícil. Jesucristo prometió a sus seguidores no una vida placentera, sino una cruz. Dicho de otra manera, usted no puede renunciar a las dificultades, no puede regresar a la niñez. No hay un regreso a la vida sencilla. Entonces, usted debe aprender cómo transformar las tribulaciones en perlas y mantenerse firme, yendo siempre hacia adelante. Nehemías concluye sus recuerdos con estas últimas palabras en el versículo 31. «Acuérdate de mí, Dios mío, para bien». Esta es otra manera de decir: Señor, quiero vivir la vida de manera que cuando tú pienses en mí, tengas buenos recuerdos. Cuando observes mi vivir y las decisiones que tomé y mi estilo de vida, te sientas complacido. Esta es la gran pasión de Nehemías. Amigos, esta es la historia del corazón de Nehemías, su fe y su pasión por Dios. Esto fue más que la historia de vida de un hombre. Es una muestra de la única forma en que debemos vivir. Que Dios nos ayude a vivir de esta misma manera. Amén.